Hay nombres que no hacen ruido, pero cuando aparecen escritos en un papel antiguo, grabados en piedra o murmurados en una sala sin ventanas, la piel se eriza. No por lo que dicen, sino por lo que ocultan. Hay palabras que no fueron creadas para ser leídas en voz alta. Símbolos que parecen inocentes hasta que los ves repetidos una y otra vez donde no deberían estar. Gente que jura haber visto patrones, conexiones, mensajes. Pero como siempre, la verdad no es tan simple. A veces el verdadero peligro no está en lo que se oculta, sino en lo que decidimos creer. Bienvenidos, criaturas de la penumbra. Estás entrando a los susurros del cancerbero, donde las sombras tienen voz y los muertos memoria. Hoy desenterramos el origen de un nombre maldito, una palabra convertida en mito, un susurro repetido durante siglos: Illuminati. Pero para entender su poder, primero debemos dejar atrás la conspiración y mirar de frente a la historia. La historia comienza el 1 de mayo de 1776. Mientras el mundo parecía girar sin sobresaltos, un joven profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt, en Baviera, redactaba el acto fundacional de lo que él consideraba el primer paso hacia la liberación de la humanidad. Lo llamó inicialmente los perfectibilistas. Poco después adoptaría un nombre que resonaría durante siglos: los Illuminati. Y no se trata de sacrificios, túnicas negras ni pactos con demonios. Al contrario, Weishaupt había sido educado por jesuitas, pero había aprendido a detestarlos. Desconfiaba del poder de la Iglesia, de la monarquía y de las estructuras sociales que oprimían la libertad del pensamiento. Su sueño era crear una sociedad secreta de hombres ilustrados, que pudieran influir desde dentro en las instituciones para sembrar las ideas de la razón, la igualdad y el pensamiento crítico. Sus enemigos no eran visibles, eran claros y directos: la superstición, el fanatismo, la tiranía. Inspirado por las corrientes ilustradas de Francia y por los ideales de la masonería, Weishaupt estructuró su orden como un sistema jerárquico, oculto y disciplinado. Cada miembro solo conocía lo necesario. Cada grado implicaba nuevas enseñanzas y nuevos secretos. El símbolo elegido no fue un ojo, fue un búho, el ave de Minerva, diosa romana de la sabiduría. Una criatura nocturna, silenciosa, vigilante, como ellos querían ser. Weishaupt creía que, si querías cambiar el mundo, no bastaba con gritar en las plazas, debías infiltrarte en las estructuras, enseñar a los futuros líderes, influenciar desde dentro, y así comenzó la expansión. Weishaupt sabía que su idea no podría sobrevivir sola. La orden necesitaba crecer, reclutar mentes influyentes, crear una red sólida que pudiera extenderse más allá de Baviera. Pero no podían hacerlo abiertamente. Las ideas que predicaban, la libertad de conciencia, la crítica al absolutismo, la oposición a la Iglesia como centro de poder, eran peligrosas en una Europa aún profundamente teocrática y monárquica. Así que buscaron una estructura ya existente, una que compartiera cierto simbolismo, jerarquía y discreción, y la encontraron: la masonería. En aquel tiempo, las logias masónicas eran lugares donde hombres de ciencia, filosofía y política se reunían para debatir, pero también para conspirar. Aunque su estructura era más simbólica y ritualista que política, los Illuminati vieron en ellas el medio perfecto para infiltrarse sin levantar sospechas. Y lo hicieron con precisión quirúrgica. Uno de los movimientos clave fue el reclutamiento del barón Adolf von Koenig, un noble carismático, escritor e iniciador masón que reformó toda la estructura interna de los Illuminati, dotándola de niveles formales, códigos y ritos más elaborados. Koenig permitió que la orden se expandiera como fuego entre la maleza. Se estima que entre 1778 y 1784 llegaron a contar con más de 2.000 miembros en diversas partes de Europa, especialmente en los estados alemanes. Entre ellos había profesores,
jueces, militares, escritores, diplomáticos, incluso miembros de la nobleza. La sociedad secreta ya no era solo una idea en la cabeza de un profesor, era una red real, un sistema de influencia oculto, y el poder, por más que no se vea, se huele. Los Illuminati empezaron a generar desconfianza, primero dentro de la masonería, luego en las cortes. El hecho de que ocultaran su estructura, usaran seudónimos como Weishaupt, que era conocido como Espartaco, y reclutaran discretamente, alarmó a las autoridades bávaras, pero lo que realmente los condenó fue su éxito. El gobierno del elector Karl Theodor de Baviera, profundamente católico y absolutista, no podía permitir que una sociedad secreta, radicalizada, corrompiera sus instituciones desde dentro. En 1784 se emitió el primer edicto que prohibía todas las asociaciones secretas. Los Illuminati fueron directamente señalados. Weishaupt, sabiendo lo que venía, huyó de Ingolstadt. Los documentos de la orden fueron confiscados, se iniciaron redadas, interrogatorios y escándalos públicos. Se revelaron cartas jerárquicas, nombres. El secreto se convirtió en evidencia. En 1785 la orden fue oficialmente disuelta y en 1787 otro edicto más severo acabó con cualquier esperanza de reconstrucción. La utopía ilustrada de Weishaupt había sido aplastada, pero en su caída dejó algo más peligroso que una red, dejó una idea, una semilla que germinaría años después y que el mundo nunca podría arrancar del todo. Cuando la Orden de los Illuminati fue desmantelada en 1787, el Estado bávaro creyó haber extirpado una amenaza. Sus documentos fueron publicados como advertencia, sus líderes perseguidos, su estructura desmontada. Pero cometieron un error. Dieron al mundo la idea perfecta y luego la prohibieron. La historia demostró que no hay forma más rápida de convertir algo en mito que tratar de silenciarlo. Unos años después, mientras Francia ardía en revolución, los ecos de los Illuminati comenzaron a tomar otra forma. En 1797, el sacerdote jesuita Agustín Barruel publicó su obra Memorias para servir a la historia del jacobinismo, en la que aseguraba que la Revolución Francesa no había sido espontánea, sino el resultado de una conspiración de filósofos ilustrados, masones y, por supuesto, Illuminati. El mismo año, el escocés John Robinson, científico y miembro de varias logias, publicó Proofs of a Conspiracy, donde advertía que los Illuminati no solo habían sobrevivido, sino que se habían infiltrado en la masonería y se expandían por Europa. Ambos textos tuvieron un impacto explosivo, no por la solidez de sus pruebas, que eran vagas, contradictorias y a menudo basadas en rumores, sino por el miedo que despertaron. Miedo a lo invisible, miedo a lo que opera en las sombras, miedo a una élite sin rostro que conspira para destruir los pilares del orden social: la Iglesia, la monarquía, la moral tradicional. Y lo que fue una orden secreta racionalista de corte ilustrado se convirtió poco a poco en un símbolo del mal organizado. El término Illuminati dejó de referirse a un grupo específico y pasó a significar todo aquello que opera en la oscuridad, tras el telón del poder. Así comenzó una nueva era. Los Illuminati ya no necesitaban existir, su nombre bastaba para crear terror. Durante el siglo XIX, cada vez que surgía un movimiento revolucionario, una idea progresista o un pensamiento anticlerical, los conservadores de Europa murmuraban: «Esto es cosa de los Illuminati». Y a partir de ahí, la bola de nieve ya no pudo detenerse, porque lo que viene después es el nacimiento del mito eterno, aquel que conecta bancos, guerras, estrellas de pop y gobiernos, un mito que no se puede probar, pero tampoco borrar. El siglo XIX había encendido la chispa, pero fue el siglo XX el que convirtió a los Illuminati en un símbolo universal. Ya no se trataba de una sociedad secreta, sino de una red todopoderosa que lo controlaba todo. Y el nuevo escenario estaba claro: Estados Unidos. Mientras Europa intentaba recomponerse de guerras, imperios y revoluciones, América se convertía en el nuevo centro del poder mundial, y con ese poder llegaron los miedos. Los documentos que hablaban de conspiraciones no desaparecieron, solo cambiaron de forma.
Libros como Pawns in the Game y de William Guy Carr de Gary Allen alimentaron la idea de que una élite internacional influenciada por los Illuminati movía los hilos del orden mundial. Las guerras, las crisis económicas, el sistema bancario, la creación de organismos internacionales, la prensa, todo estaba orquestado. Y si hacía falta una prueba, el mundo la tenía. La pirámide con el ojo que todo lo ve en el billete de $1. Este símbolo, incluido en 1935, pasó a ser citado como evidencia de que Estados Unidos estaba bajo el control de los Illuminati. Nunca importó que tuviera orígenes masónicos o que hiciera alusión al nuevo orden secular. Lo importante era que parecía encajar en la narrativa. Y así empezó a construirse una estructura mitológica donde todo podía ser parte del plan. Las guerras mundiales como reajustes forzados del mapa global, la ONU como abrazo internacional de control, las crisis económicas como método de redistribución del poder, la creación de la OTAN, el FMI, el Banco Mundial, como mecanismos ocultos de dominación, las familias poderosas, Rothschild, Rockefeller, Windsor, como actores principales de una obra sin público. En esta narrativa, los Illuminati ya no eran racionalistas del siglo XVIII. Eran banqueros, espías, magnates, tecnócratas, científicos y burócratas. Controlaban la historia como si fuera un tablero, y el público, desbordado por la complejidad del mundo moderno, aceptó esta versión porque ofrecía lo que nadie más daba: una explicación total. Una en la que el mal tenía nombre, aunque nadie pudiera probarlo. Cuando el siglo XXI abrió sus puertas, los Illuminati ya no eran un rumor. Eran una presencia constante en el subconsciente colectivo, y su mayor plataforma ya no eran libros ni los documentos filtrados, era el entretenimiento. Cine, música, televisión, videojuegos, cómics, todo empezó a llenarse de guiños, símbolos, referencias y sospechas, a veces intencionadas, otras veces no. Pero en el mito, la intención ya no importa. Películas como I, White Hat, National Treasure, The Da Vinci Code, Ángeles y Demonios, Capitán América, El Soldado de Invierno o incluso The Matrix, en su lectura más simbólica, alimentaron la narrativa de que hay una fuerza oculta, poderosa y global, manejando los destinos de la humanidad. Y aunque muchas veces no se mencione directamente el nombre Illuminati, el público lo ve, lo siente, porque ya ha aprendido el código. Máscaras, rituales secretos, logias, ojos que todo lo ven, jerarquías invisibles. La estética del poder oculto ya no necesita explicarse, solo mostrarse. En la música comercial, el fenómeno se volvió masivo. Desde los años 2000, artistas como Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Eminem, Madonna, Kanye West, Lady Gaga o más recientemente Billie Eilish o The Weeknd han sido objeto de miles de vídeos, blogs y análisis que buscan señales de pertenencia a la élite. Una mano formando un triángulo, un ojo tapado, letras con referencias a control, fuego, sacrificio o resurrección, videoclips con escenas ritualistas o simbología esotérica, premios y presentaciones en directo con estética de logias, capas, fuego, cuernos. Todo ello ha sido interpretado como muestra pública de sumisión o pertenencia al poder oculto. Y los artistas, por supuesto, nunca confirman, pero tampoco lo niegan. ¿Es parte de una agenda o es simplemente marketing que se alimenta del morbo colectivo? La respuesta puede que esté en el medio, porque en el nuevo mundo de la información, el escándalo es una herramienta más de visibilidad, y el mito Illuminati, convertido en marca, estética y meme, ha sido reciclado, burlado y a la vez reverenciado. Plataformas como TikTok, Instagram y YouTube están repletas de contenido que mezcla ironía con obsesión. Vídeos virales analizando el gesto, el símbolo oculto, la entrevista donde lo confiesan sin querer o la letra que lo revela todo. Y lo que comenzó como denuncia se volvió espectáculo. Ahora los Illuminati ya no dan miedo, dan clics, dan visitas, dan contenido, y mientras el mito se banaliza. El verdadero poder, ese que no necesita símbolos ni gestos, simplemente sigue actuando. El poder real no siempre necesita ocultarse. A veces, lo más efectivo es dejar que lo persigan donde no está. Y eso es exactamente lo que ha pasado con los Illuminati.
Lo que comenzó como una orden racionalista ilustrada y luego como una leyenda de control, acabó convirtiéndose en una distracción perfecta, una cortina de humo que ha servido para muchos fines, menos para acercarse a la verdad. El mundo moderno es complejo, caótico, muchas veces inentendible, y en medio de guerras, pandemias, crisis, corrupción y desigualdad, el ser humano busca consuelo en algo que le dé orden a lo que parece incomprensible. Ahí es donde el mito de los Illuminati brilla, en una teoría que lo explica todo: por qué hay pobreza, por qué hay guerras, por qué hay ricos que nunca caen, por qué ciertos mensajes se repiten en los medios, por qué nada cambia. Y al hacerlo, ofrece la ilusión de entender, de haber despertado, de ver lo que otros no ven. Pero esta ilusión tiene un precio. La paradoja es cruel. Cuanto más se obsesiona una persona con desenmascarar la verdad, más fácil es que caiga en una estructura mental cerrada. La paradoja es cruel. Cuanto más se obsesiona una persona con desenmascarar la verdad, más fácil es que caiga en estructuras mentales cerradas, donde todo lo contrario a su creencia es considerado parte del engaño. Y así, todo se convierte en prueba. Si un político niega a los Illuminati, está encubriendo. Si un famoso hace un gesto sin querer, está revelando su membresía. Si un medio ridiculiza la teoría, está financiado por la élite. Esto genera un estado mental donde no se puede salir, porque toda información que no encaje es descartada como desinformación. Y en ese estado, el verdadero poder respira aliviado, porque nadie lo está mirando. Están demasiado ocupados buscando pirámides en logotipos. Y lo más inquietante, este caos no solo ha sido espontáneo, en algunos contextos ha sido estimulado a propósito. Diversos estudios han demostrado cómo ciertos gobiernos, grupos de poder y agencias han sembrado o amplificado teorías conspirativas no para revelar verdades, sino para dividir a la población, desacreditar movimientos legítimos, confundir al público, ridiculizar toda disidencia. Cuando todo parece una conspiración, nada puede investigarse en serio, y mientras tanto, los tratados reales se firman, los abusos reales se perpetúan, y los mecanismos reales de poder siguen funcionando, sin rituales, sin capas, sin ojos en triángulos, y solo con firmas, cláusulas y pantallas que nadie cuestiona. Después de todo lo dicho, quizá la pregunta no debería ser si los Illuminati existen, sino ¿qué estamos dejando de ver mientras hablamos de ellos? La historia está repleta de conspiraciones reales, acuerdos secretos, operaciones encubiertas, fraudes masivos, corrupción en las instituciones, vigilancia global, manipulación de información y control de mercados. Y lo más interesante es que, muchas veces, todo está documentado. No hace falta buscar símbolos en videoclips ni triángulos en la publicidad. Solo hay que leer los informes desclasificados, seguir el dinero, entender las dinámicas del poder y observar con atención cómo las estructuras económicas, políticas y tecnológicas interactúan sin transparencia ni control público. Ahí están las verdaderas sombras, y son frías, grises. No tienen ningún símbolo grabado. El mito de los Illuminati ha servido durante décadas como chivo expiatorio, como monstruo imaginario al que culpar de todos los males del mundo. Y aunque puede tener un valor simbólico como metáfora del poder opaco, muchas veces se convierte en una excusa que evita la acción. Porque si está todo controlado por una élite todopoderosa y secreta, ¿para qué luchar? ¿Para qué exigir transparencia? ¿Para qué organizarse, investigar, debatir, actuar? Es más cómodo decir los Illuminati lo controlan todo que aceptar que el mundo es injusto por diseño, pero diseñado por personas reales. Personas con nombres, con cargos, con empresas, con firmas, no con túnicas ni ojos que flotan. Y si hay una enseñanza en toda esta historia, es que no hace falta pertenecer a una sociedad secreta para dominar el mundo. Solo necesitas acceso, silencio y que nadie esté mirando. Y así cerramos este recorrido por una de las sombras más largas. Por una de las sombras más largas de la historia moderna. Una historia que comenzó con libros y universidades y terminó convertida en símbolo, en culto, en chiste, en medio, en meme.
Los Illuminati quizá fueron reales, quizá solo fueron una idea, o quizás ambas cosas. Pero lo cierto es que, en algún momento, dejamos de mirar a quienes firmaban los decretos, para obsesionarnos con quienes movían las manos en un videoclip. El poder real no siempre necesita rituales. A veces solo necesita que estés distraído. Así que si algo te ha quedado de este susurro, es que no todo lo que está oculto es maligno, y no todo lo que está a la vista es inocente. No te fíes del que promete la verdad absoluta, ni del que se ríe demasiado cuando lo mencionas, porque mientras unos te gritan despierta, otros ya han cambiado las reglas mientras dormías. Nos volveremos a encontrar en el próximo susurro, quizás más cerca de lo que crees. Y si ves un triángulo por ahí, tranquilo, no lo señales, solo asiente y sigue caminando, porque en este mundo hay cosas que es mejor entender en silencio.